El día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque te enseñaré a cómo reclamar más de $10,000 en una cuenta de trading de práctica que te va a permitir operar no solamente pares de criptomonedas, sino que te vas a poder meter con todos los activos que existen en el mercado a día de hoy. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque vengo a presentarte una plataforma que tan solo por el registro te va a permitir crear una cuenta demo, una cuenta totalmente de práctica con capital ficticio que te va a permitir hacer tus primeras operaciones de trading sin tener que arriesgar nada. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar enseñando cómo puedes comprar, cómo puedes vender, cómo puedes hacer trading con este tipo de activos para que logres inclusive ganar dinero dentro de tus cuentas de práctica, para que una vez pase eso ya puedas pasar a las cuentas reales, donde aquí sí vas a tener que depositar algo de capital para empezar a tradear y hacer dinero. Acá te voy a estar mostrando tranquilo todo el paso a paso de cómo se hace en una cuenta de práctica para hacer dinero, y una vez ya hayas hecho eso, ya tengas una estrategia rentable en cualquiera de estos activos, puedes pasar a una cuenta real. Lo increíble de este tipo de operaciones es que lo estamos haciendo todo con CFDs, que son un estilo de contratos que te permite ir en long o en short, o sea, en compras y en ventas en prácticamente cualquier activo. No solamente tenemos activos cripto, sino que tenemos activos también como por ejemplo pares del mercado de Forex, que ya sabes que es uno de los mercados más grandes que existen en el mundo, donde tienes por ejemplo el euro dólar, el euro yen, el dólar yen. Dentro de este tipo de mercados también tienes índices, que mucha gente me pregunta por índices. En este tipo de plataformas lo vas a poder operar inclusive sin tener que arriesgar dinero, y tienes índices de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Japón, de España, de Suiza, de muchísimos países alrededor del mundo. También tienes materias primas, que es muy importante, por ejemplo el tema del petróleo. Acá podemos estar viendo no solamente los datos de cómo va la gráfica, sino que también podemos operar sin ningún tipo de problema este tipo de mercados, que son mercados que mucha gente quiere operar allá afuera, pero no consigue quizás la plataforma idónea para hacerlo, y creo que esta está bastante sencillo de hacerlo, no solamente porque te permite la cuenta demo, la cuenta de práctica que no tienes que arriesgar capital, sino que una vez ya hayas podido afinar una estrategia para ganar dinero, puedes pasarte a una cuenta real en la cual vas a poder depositar y retirar en criptomonedas. De hecho, la cuenta que te viene inicialmente es una cuenta en Bitcoin, o sea que puedes tener una cuenta en Bitcoin, que puedes fondear en Bitcoin, puedes ganar Bitcoin con tus operaciones de trading y puedes retirar luego esos Bitcoin a cualquier otro sitio para venderlos y pasarlo a tu moneda local. La verdad es que está muy interesante este tipo de plataformas porque tiene muchísimas opciones para hacer trading. No solamente te tienes que sesgar a lo que es las criptomonedas, que en realidad es lo que nosotros más manejamos en este canal de Monitor BTC, sino que tienes muchísimas cosas dentro de esta plataforma, como también pueden llegar a ser acciones de los Estados Unidos, acciones americanas, por ejemplo la de Apple, la de Microsoft, puedes operar la de Google, prácticamente cualquier acción americana dentro de esta plataforma gracias a lo que serían los CFDs. Inclusive también tienes las acciones de Amazon aquí, tienes de verdad muchísima variedad de opciones, tienes las de Google también, o sea, de verdad que tienes muchísimas opciones para poder hacer trading, poder ganar dinero con este tipo de operaciones en práctica, en cuenta de práctica primero. Ya una vez logres ganar dinero, afinar una estrategia, te puedes pasar a una cuenta real, ¿ok? En este caso nosotros tenemos ya la plataforma en el idioma español porque de primera mano te viene en el idioma inglés. Una vez te crees la cuenta con el enlace que te dejo abajo en la descripción, puedes pasar obviamente a tu cuenta en español, y solamente con el registro sencillo, gratuito, solamente con un correo electrónico, ya te van a estar entregando en tu cuenta de Simple FX estos montos en cuenta demo. En la cuenta de Bitcoin va a venir fondeada con un BTC. Tú obviamente puedes subir ese BTC o inclusive bajarlo, no pasa nada si de un BTC pierdes dinero y terminas en 0,5 BTC o lo pierdes todo, porque este tipo de dinero es totalmente recargable, ¿ok? En este caso, si lo llegas a perder, lo puedes volver a fondear sin tener que depositar nada. También pasa lo mismo con la cuenta en dólares. La cuenta en dólares te viene con $10,000 que tú finalmente vas a poder hacer trading, vas a poder ganarlos, vas a poder perderlos y no pasa nada, no te los van a cobrar porque es un dinero totalmente práctica para que
que hagas tus primeras operaciones, bien sea en metales, bien sea en acciones americanas, bien sea en cripto, en lo que tú quieras, y una vez logres ganar dinero ya en cuenta de práctica, sí que te puedes aventurar a las cuentas live, a las cuentas reales, que como te dije puedes depositar y retirar en criptomonedas. Lo que sí te digo de las cuentas reales es que necesitas tener la verificación KYC para poder usarlas, ¿ok? Una vez ya tengas una cuenta real, sí que puedes depositar, en este caso en criptomonedas. También tienes las opciones de fiat para depositar con transferencias bancarias y demás, pero creo que las opciones de cripto son más viables. No solamente vas a poder depositar en Bitcoin, sino vas a poder depositar también en varias criptomonedas, y con el fiat también lo vas a poder hacer con transferencias bancarias y con otros métodos de pago. Lo que sí quiero que tengas en cuenta es que para ya usar las cuentas reales sí necesitas usar el KYC, necesitas tener el KYC hecho dentro de la plataforma para, por ejemplo, depositar con Cardano, depositar con Bitcoin y poder luego retirar. ¿Ok? En este caso te voy a estar enseñando cómo usar la plataforma de forma muy sencilla, donde acá en el apartado izquierdo vas a tener todos los activos que puedes operar. Yo normalmente estaré operando los activos cripto porque lógicamente es en el mercado que yo más me muevo y más entiendo, pero también acá puedo entrar dentro de otros mercados. Yo, por ejemplo, Forex lo manejo bastante, lo manejaba inclusive antes de cripto en plataformas MetaTrader 4. Acá lo puedo operar como CFDs, puedo operar prácticamente cualquier activo de Forex. De los índices también tenemos muchísimos y puedes aventurarte dentro de ese tipo de activos, pero yo al menos voy a estar haciendo las primeras operaciones en lo que serían las criptomonedas, que es lo que yo más manejo en el canal. Por ejemplo, puedo venirme al par de Bitcoin USD y puedo hacer mis primeras operaciones acá. Fíjate que vienen todas en velas de un día, pero yo puedo pasar, por ejemplo, que quiero ver la gráfica en velas de 1 hora o quiero ver la gráfica en velas de 4 horas y puedo proceder a hacer el trading acá, ¿ok? En este caso, si vamos en gráficas de un día, puedo ver que en este momento estamos ya tocando una zona de soporte importante, donde si el precio rompe hacia abajo, seguramente nos iremos muy abajo, y es muy posible que si coloco de repente un short desde este punto pueda lograr ganar dinero con esa posición. Ahora bien, desde ese punto yo sí que me iría en long desde ese movimiento, porque ya estoy viendo acá una zona de soporte importante. Entonces yo, por ponerte un ejemplo, puedo colocar una compra desde este punto con una orden a mercado, o sea, una orden a market, donde yo, por ejemplo, coloque de mi capital una cierta cantidad de dinero para esperar que el movimiento sea alcista. Si efectivamente pasa eso, yo estaré ganando dinero con el alza, pero por el contrario, si el mercado va hacia abajo, estaré perdiendo dinero con esa operación. Vamos a pasar mi cuenta a lo que sería la cuenta demo, a la cuenta en dólares, ¿ok? Y voy a hacer simplemente una compra a mercado para que lo veas. Voy a colocar una compra más o menos a este precio. Voy a estar colocando, por ejemplo, en este activo 0.05, que el valor de la operación de mi margen, en este caso de los $10,000, sería aproximadamente con unos $100 que estaría entrando al mercado. Le colocaría un take profit, en este caso estaría con una compra en los 62.900. Puedo colocar un take profit, en este caso, por ejemplo, a los $70,000. Si llega a los $70,000, que me cierre la ganancia, y efectivamente yo estaría pasando con esta operación un balance de $100 que estaría invirtiendo de mi capital a un profit de aproximadamente unos 353. Simplemente le doy clic aquí a enviar. También puedo colocar lógicamente un stop loss, que en este caso podría decir que si el precio me cae a los 58.000 me saque del mercado. Yo acá puedo hacer muchísimas prácticas, ¿ok? Y con esos $100, si lógicamente el precio se me viene en contra, estaría perdiendo más o menos esta cantidad. Puedo darle clic aquí a enviar y se me va a abrir esa orden a mercado. En este caso, fíjate que aquí ya se me abrió la orden market, que yo estoy viendo que desde ese punto, como es una zona de soporte que ya la ha tocado en el pasado y ha subido la moneda, yo espero que desde ese punto efectivamente el precio busque arriba antes de buscar abajo. Si se va hacia abajo desde la zona de 60.000, puedo marcarme otra orden, que en este caso sería una orden de venta, pero una orden pendiente, una orden límite, como llamamos en el mercado cripto, que en este caso acá la nombran como una orden pendiente, donde efectivamente yo puedo ir de repente con la misma cantidad de activos, 0.05, que serían aproximadamente $100 de mi balance disponible. Fíjate que aquí me sale el margen requerido y yo puedo dejar esa orden allí por si el mercado me juega en contra y se me viene abajo, como es posible de que pase, porque aunque estemos en una zona de soporte ahorita mismo, puede que cruce esa zona de soporte momentáneamente y el precio se vaya abajo a buscar, por ejemplo, los 50.000. Si eso pasa, puedo dejar una orden de venta, ok, una orden de venta pendiente, también con un tamaño de 0.05, que son aproximadamente $100. Fíjate que a medida de que yo coloco esto a mayor, me sale un margen requerido mayor de mi margen libre, así que voy a empezar con todas las operaciones con balances bastante pequeños para ir midiendo la estrategia, y efectivamente si voy ganando dinero ya me puedo pasar a una cuenta real, ¿ok? Acá en este caso puedo colocar un take profit, que en ese caso sí entro en este short, por ejemplo, a los $58.000, y efectivamente si el precio de take profit, por ejemplo, llega a los 55.000,
¿ok? Ya que me saque con una ganancia, ¿ok? En este caso aquí me estaré llevando unos $150 si pasa esa operación. Si efectivamente el precio se va abajo, lógicamente acá estaré cerrando con un stop loss, ¿ok? Con la operación que ya tengo abierta, pero se me habilitaría una orden pendiente desde ese punto para entrar en short, ¿ok? Entonces enviar esa operación y efectivamente se me lanza esa operación en el mercado. Acá tengo, fíjate, en el punto de los 58.000, mi precio de stop loss de la primera operación, que la tengo aquí abajo. La puedo subir esto un poquitico más para que me logres entender. Tengo mi operación que ya está dentro del mercado, que efectivamente es esta, ¿ok? Una operación en compra que ya está dentro del mercado, ya se está dando esa operación, pero también tengo otra que todavía no se ha ejecutado, que se ejecutará si efectivamente el precio va hacia abajo, toca mi precio de stop loss de la primera orden y se me abre la segunda para ir todavía más abajo y lograr conseguir allí una rentabilidad. Como te dije, no solamente existen las operaciones dentro del mercado cripto, sino que podemos hacer muchísimas cosas acá dentro de lo que serían otro tipo de activos. Yo, por ejemplo, puedo ir a las acciones americanas y tratar de operar, por ejemplo, la acción de Google, ¿ok? Simplemente abro el gráfico y meto una operación allí. Yo en este mercado la verdad es que sé bastante poco, pero sé que varios de estos activos están en máximos históricos. Fíjate que en velas de un día, donde está la gráfica de Google, promediando más o menos los 157.70. Ahorita mismo la verdad es que está en una zona bastante alta de la gráfica, pero yo en este caso, en este mercado sí que me manejaría más cuidadoso, inclusive con una cuenta demo, porque tengo muy poco conocimiento de él. La verdad es que no sé si está muy arriba, muy abajo, no sigo los fundamentales de la empresa de Google, pero viéndola en un máximo histórico, la verdad es que tampoco me animaría a meter muchos long dentro de ese punto. Seguramente el precio pueda llegar a seguir subiendo, pero yo solamente viendo la gráfica no me animaría a entrar en ese tipo de activos. Vamos a ver si conocemos otro dentro de lo que serían estas acciones americanas. Creo que al inicio aparecía, por ejemplo, la de Apple, que creo que es la de AAPL. Fíjate que, por ejemplo, esta está en los 167. Sí, por ejemplo, veo que este tipo de empresas están sacando nuevos dispositivos, por ejemplo, nuevos iPhone. Yo creo que sería buenos puntos para entrar en long. Si quiero hacer, por ejemplo, una operación acá, simplemente a motivo de ensayo, puedo meter una operación a mercado de más o menos una cierta cantidad de dinero. Fíjate que acá, a medida de que yo vaya colocando acá más acciones, se me va aumentando el margen requerido. Yo voy a entrar aproximadamente con unos $100 en esta operación. Fíjate que aquí ya tengo $100 y le coloco un take profit si entro en los 166. Por ejemplo, salir en los 200, por ponerte un ejemplo, que sería más o menos su máximo histórico. Vamos a salirnos en los 195. Colocamos un take profit acá en los $195 y eso me daría una ganancia, si eso pasara, de 100 que estaría colocando en el mercado, me daría una ganancia de 507. Okay, en este caso le vamos a dar a clic aquí a enviar y fíjate que ya entré en el mercado con un take profit definido en la parte más alta de esta acción. Esto yo simplemente lo puedo ir colocando en las cuentas demo, puedo ir haciendo mis trading dentro de este tipo de plataformas y a medida de que se vayan desarrollando los movimientos puedo ver si me equivoqué o no, si acerté o no con los movimientos. Creo que es una muy buena forma de empezar y por eso les estoy dejando esta cuenta de práctica abajo en la descripción, la de Simple FX, para que se creen una cuenta ya mismo con su correo electrónico. No necesitan nada más y ya pueden empezar a hacer sus primeras operaciones de trading. Métanse de vez en cuando para que vayan viendo los movimientos que va teniendo las operaciones que ustedes van haciendo, a ver si van ganando o perdiendo dinero. Yo en mi caso todavía en la operación de Bitcoin dólar que tenemos abierta ya en el mercado, fíjate que tengo algo de negativo ahorita mismo en mi operación, pero casi siempre cuando se ejecutan este tipo de operaciones al inicio, quizás en los primeros minutos no dejan mucho resultado, pero ya al pasar varias horas, inclusive algún día, se pueden estar viendo resultados interesantes que ya para cerrar las ganancias lo único que tenemos que darle acá es a clic a este botoncito para cerrar la orden. Yo lógicamente no la cerraré porque todavía la tengo en pérdida, pero estoy seguro que esta es una operación que vamos a ganar en Bitcoin dólar sin ningún tipo de problema. Déjenme acá abajo en los comentarios qué tal les pareció esta plataforma, que puedes operar totalmente gratuito, unas infinidad de activos con contratos CFDs, que es algo bastante interesante acá en este canal de Monitor BTC y te permite aprender sin tener que arriesgar tu propio capital. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.